Primero, buenas noches a todos y a todas por su presencia, fundamentalmente sus familiares, su hija Minerva, Iván, sus nietos, hijo de Iván, amigos todos. La verdad es que yo no tuve que hablar mucho a los miembros del Consejo en el interés de institucionalizar este esfuerzo. Sobre todas las cosas porque muchos dirán que por mis ancestros petromacorizanos este es un ejercicio de complicidad petromacorizana, pero no es así. René del Rico Bermúdez ha sido una de las figuras más emblemáticas del mundo creativo en la República Dominicana. Y su obra, que adquirió trascendencia después de morir fatalmente en un accidente automovilístico el 20 de diciembre de 1972, fue motivo de muchos debates porque el único texto publicado en vida fue El viento frío. Y yo, por temas de carácter familiar, conocí a muchos compañeros de vida de él, del mundo intelectual. Y efectivamente, la publicación de ese libro generó muchas controversias, porque muchos consideraban que lo que expresaba René en esos textos no era un acto de compromiso producto de la coyuntura política que se vivía en ese momento, y hasta injustas incomprensiones calificándola como una obra pequeño burguesa. Pero el tiempo siempre ha sido el mejor aliado de la verdad. Lo cierto es que su actividad literaria y productiva trascendió a muchos de sus impugnadores. Yo comenzaba con Juan, que está en esta ocasión a mi derecha, y decía que los que por una razón u otra hemos tenido la oportunidad de leer la obra de René, tenemos que pensar en la trayectoria de su militancia política inicial, su concepción y vida antitrujillista, la represión, la cárcel y, por qué no decirlo, el fracaso de un proyecto referencial como el de Manolo Tavares Justo. Y eso evidentemente pudo conducir a que los elementos fundamentales de su producción poética e intelectual estuvieran signadas por los no resultados positivos de ese proyecto trascendental y transformador que caracterizó primero lo que representó Manolo Tavares Justo, las luchas antitrujillistas, la guerra civil de 1965 y todo ese proceso de transición importantísimo en la sociedad dominicana. Y yo debo agradecer a muchos, pero sería injusto no decir aquí que yo tuve acceso a los textos de René del Rico Bermúdez, producto de una persona que está aquí presente. Han pasado muchos años, yo era un niño, y la vocación por leer fue el resultado de los castigos maternales. Entonces me concentraba en la casa y don Rafael Peralta Romero ejercía la condición de relacionista público de una institución del Estado, la Lotería Nacional, y se dedicaban a producir muchos libros. Y entre los libros que iba a pescar, donde Rafael, que siempre me abrió la puerta por el cariño y la complicidad de ser de Miches, ¿verdad? Yo leía lo que había producido René en ese momento, El viento frío. El viento frío que entra su hocico entre nosotros, que toca las paredes, que penetra por todas las calles, por toda la ciudad. Yo recuerdo siempre ese poema que fue trascendental y fundamental, que mucha gente lo recuerda como referencia, pero también mucha gente que ha trabajado con el tema de René, Justicia, Miguelín de Mena, provocó que yo accediera a toda la literatura y la producción de René, porque yo era un habitué atrevido en la casa de una persona como Juan José Ayuso, que trabajó muchísimo de cerca con René y que sus textos posteriores, ahora que vuelvo Tom, fundamentalmente, y La muerte de Porfirio Chávez, que es un libro pendiente, que fue parte de su producción, porque evidentemente cuando usted analiza la edad, 35 años, se dará cuenta que él produjo mucho en poco tiempo, por la velocidad de los acontecimientos en el que estuvo fundamentalmente participando. Sin embargo, sin tomarme una licencia de carácter literario, yo creo que contrario a muchos poetas de su época y gente que se aglutinaron alrededor del puño, que era una expresión posguerra de conciencia literaria, Miguel Alfonseca, Marcio Velo Magiolo, Ramón Francisco y él,
Contrario a otros, René tuvo un carácter auténtico en las cosas que construyó desde el punto de vista poético porque no se dejó influenciar de las ondas que andaban en ese momento en toda América Latina. Porque los poetas eran altamente influenciados por su sentido de militancia ideológica. Y los jóvenes de esa época, con vocación poética, les gustaba mucho los Ernesto Cardenal, los Roque Dalton, pero René fue capaz de construir un sentido de poesía propia. Y eso es importante y fundamental. Y nosotros, en el Indotel, desde este centro cultural, que es una reivindicación de preservar el espíritu de una construcción tan divina como esta, y que tiene como eje fundamental estimular el tema cultural en una sociedad donde la velocidad y el afán por la forma ha impedido que fortalezcamos el fondo. Yo pienso que esto es un compromiso en nada personal, sino en Indotel, porque he tenido la receptividad, el afecto, el cariño de mucha gente que entiende que estos son los valores fundamentales que tienen que conducir el futuro de la sociedad dominicana. Y frente a eso, yo quiero reiterar la presencia de los miembros de su familia, que nos distinguen con su presencia de verdad. En el caso institucionalmente hemos decidido y definido que todo lo que haga la Fundación René del Risco Bermúdez va a ser respaldado por el Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones con un acto de responsabilidad y compromiso, pero fundamentalmente lo hacemos creyendo y teniendo mucha fe en que lo mejor de este país hay que seguirlo mostrando. Por eso nosotros vamos a dedicar todo el mes a la memoria de René del Risco Bermúdez y fundamentalmente a preservar esos valores injustamente postergados en la conciencia ciudadana y que son indispensables para construir el proyecto de sociedad que todos queremos. Hay un pasaje mítico que habla de la mujer de Lot, que prefería tanto el pasado que se colocaba los ojos en la espalda. Y yo creo que la sociedad dominicana, si quiere ir hacia el futuro de verdad, tiene que hacer conciencia de las cosas importantes y fundamentales que en el pasado le dieron razón a la dominicanidad. ¿Cuántas veces hemos tarareado una primavera para el mundo? Que es una convocatoria a la esperanza, a la fe y a la construcción de un modelo de sociedad que todavía es una aspiración al margen de orientaciones ideológicas, políticas, religiosas o de cualquier naturaleza. Este país será mejor cuando piense más en René del Risco. Muchas gracias.